Bien, vamos a comenzar el estudio del capítulo 15 de la Confesión de Fe de Londres de 1689 y comenzaremos en oración. Bendito Padre Celestial, oramos a ti porque necesitamos de ti. Imploramos tu auxilio para este tiempo, te imploramos que seas propicio a nosotros que somos polvo, que tendemos al mal, que necesitamos de tu gracia, Señor, sobre todo cuando se trata de ocuparse en tu palabra en asuntos espirituales. Te imploramos que nos hagas volvernos a ti, mirar a tu palabra con interés, amarla y rogamos, Señor, que tú te reveles a nuestras vidas por medio de ella y que así seamos cada vez más santificados. Glorifícate, Señor, en bendecir a todos tus hijos, a todos los que tú expones a esta predicación, a esta enseñanza, y usa poderosamente tu palabra entre tu pueblo. También rogamos que a los que no son tu pueblo sean atraídos a ti, Señor, o convencidos de sus pecados, o condenados, Señor, por tu palabra. En Cristo te imploramos que así sea. Amén. Bien, hoy comenzaremos a estudiar una doctrina que va tomada de la mano de la doctrina estudiada en el capítulo pasado, capítulo recientemente estudiado. Es una doctrina que va tomada de la mano de la fe salvadora y es la doctrina del arrepentimiento, y los autores de nuestra confesión de fe le llaman arrepentimiento para vida y salvación. Pues nosotros sabemos que hay muchos tipos de arrepentimiento. Hablando de arrepentimiento, hay personas que se arrepienten, pero no para salvación. Hay muchos que se arrepienten de hacer cosas que les traen, pues malas consecuencias, lo que hicieron, pero no es un arrepentimiento como el que nosotros vamos a estudiar en la noche de hoy y que es correctamente llamado arrepentimiento para vida y salvación. Como dijera el pastor Samuel Wadron, no hay pregunta más importante que ¿qué debo hacer para ser salvo? Creo que la pregunta más importante que se pudiera hacer es esa. En la vida, alguna vez, si nos hicimos esa pregunta o si alguien se la hace, creo que es la mejor pregunta que se puede hacer en la vida. Ahora, la Biblia parece contradecirse, dar dos respuestas diferentes a esa misma pregunta. En algunas ocasiones las Escrituras contesta, cree y vas a ser salvo. Pero el asunto es que, y cree en el Señor Jesucristo, por supuesto, pero en otras ocasiones contesta, arrepiéntete. Pero en otras ocasiones contesta, arrepiéntete y cree. Y aunque no tenemos tiempo para citar todas las veces en que esto ocurre, a veces se les pide a los que piden qué hacer para ser salvos, se les dice, se les orienta a creer, otros a arrepentirse, otras ambas cosas. Ahora, aún no teniendo tiempo, nosotros podemos, los que conocen un poco de las Escrituras, que así es. Ahora, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, nosotros tenemos que decir que todas las respuestas son correctas, porque si en las Escrituras se da todas esas respuestas, todas son correctas. Ahora, ante este interrogante, el mismo autor, Sam Wadron, responde, solo hay una solución a esta dificultad. O sea, que se nos diga en una ocasión cree, en otra ocasión arrepiéntete y en otra ocasión ambas cosas. Él dice, hay una sola solución, lógicamente consecuente y en consonancia con los datos bíblicos. Dice él, si bien la fe y el arrepentimiento son gracias distintas, están tan íntimamente relacionados que nunca existe, que una nunca existe sin la otra. El arrepentimiento siempre existe, el arrepentimiento para vida y salvación, siempre existe con una fe salvadora, y la fe salvadora siempre coexiste con un arrepentimiento para vida, Ambas gracias siempre están relacionadas, siempre existen juntas, nunca va a existir una sin la otra.
Ahora, por este motivo encontraremos, o estamos encontrando ya, ¿no?, que en nuestra confesión de fe, que ambas gracias conseguidas en el pacto de gracia por los escogidos, para los escogidos, se encuentran estudiadas una detrás de la otra. Y también, mientras nos expongamos al estudio de este capítulo de hoy, vamos a ver ya algunos detalles sobre el arrepentimiento para la vida. Hoy vamos a ver quiénes son los receptores del arrepentimiento para vida y salvación, quiénes son los receptores del arrepentimiento para vida y salvación, en qué sentido el arrepentimiento debe ser visible y en qué sentido no. Fíjense, debe ser visible, no es que no debe estar presente. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver si debemos dudar o no de nuestra salvación cuando no sentimos arrepentimiento para vida, cuando no sentimos arrepentimiento. Vamos a ver en cuarto lugar si está presente en todos los llamados eficazmente o solo en una porción de ellos. Y en último lugar vamos a ver quién ha obrado a favor de que muchos seres humanos se arrepientan para salvación. Vamos a ver esto. Entonces, comenzaremos viendo entonces los receptores del arrepentimiento. Vamos a ver en ambos párrafos, hoy vamos a estudiar el párrafo 1 y 2 de este capítulo. En ambos párrafos vamos a ver que se trata el tema general de los receptores del arrepentimiento. Y dice así el primer párrafo: a aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Así de clarito, creo que es un párrafo fácil de entender, pero quizás con ciertas interrogantes que trae la declaración de este párrafo. Lo que dice aquí el párrafo es que, y vamos a ver primeramente, es que los convertidos en su madurez especialmente son los que sienten o los que principalmente o especialmente son dotados de ese arrepentimiento. Y vamos a ver en qué sentido son dotados y en qué sentido no. ¿Pudieras pasar esa diapositiva? Vamos a ver que los autores de la confesión dicen que especialmente los convertidos en la madurez. ¿Por qué digo esto? Fíjense que ellos dicen a aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos. Así dice el párrafo, que se convierte cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en estado natural y viviendo servido a las diversas concupiscencias y placeres, Dios les ha llamado eficazmente. Ahora, yo sé que la pregunta que ya aparece es: ¿y qué hay de aquellos que se convierten siendo jóvenes o niños? Bien, antes de tocar ese tema, vamos a ver que las escrituras respaldan el hecho de que sí se nota un arrepentimiento, sí hay ese arrepentimiento en los que se convierten siendo adultos. Como por ejemplo en Tito, capítulo 3, recuerden que Tito es una carta que el apóstol Pablo le envía a este colaborador suyo, pastor o plantador de iglesias también junto con el apóstol, que dice que, le dice así, que a nadie difamen, le dice que esto debe orientarle a los creyentes, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. Noten lo que ellos eran antes y lo que son después. Y indudablemente después que los creyentes son salvados, ya no están en esas cosas que antes estaban. Por lo tanto, hay un cambio completo en la vida del creyente. Cuando uno es salvado, cuando Dios se manifiesta a los salvos, a los escogidos,
y los llama eficazmente, Él los llama y dejan de ser en otro tiempo, como dice en este pasaje, dejan de ser lo que eran: insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Ya no son esclavos de todas esas cosas. Ocurrió un arrepentimiento, ocurrió un cambio en la vida práctica de cada convertido, de cada llamado eficazmente. Ahora, nosotros podemos ver ejemplos explícitos en las Escrituras de personas que cambiaron totalmente. Y yo sé que si yo les pediría a ustedes, díganme al menos 2 ejemplos de personas que cambiaron mucho en las Escrituras. Bueno, no es el caso ahora, no les voy a pedir, pero nosotros vamos a ver 3 casos, al menos 3 casos. El caso de Manasés, que se cita en segundo de Crónicas, capítulo 33, y esta porción de la Escritura recoge más o menos la vida de Manasés antes y después del trato de Dios. Miren cómo dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Fíjense la actitud pecaminosa. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, miren lo que hizo Manasés: oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior. Miren lo que sucedió después del arrepentimiento de Manasés. Miren la conducta de Manasés después del arrepentimiento. Después de que oró, arrepentido, compungido delante de Dios. Después de esto, bueno, Dios le hizo bien, pero no solo Dios le hizo bien, él se tornó distinto ante Dios. Dice: después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Sigue diciendo el cronista: pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí, todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído todos sus pecados, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Fíjense cómo Manasés, este rey, que había tenido una conducta impía, pecaminosa, Dios lo disciplina, o Dios le envía castigo, y este hombre se arrepiente, se vuelve a Dios y se arrepiente de verdad. Vemos un caso de arrepentimiento genuino que siempre está acompañado de actos en torno a Dios. El arrepentimiento tiene que ver con una vida de fe práctica. En el arrepentimiento hay acciones, no solamente un sentir, sino acciones en torno a Dios. Y aunque no estamos definiendo aún el arrepentimiento, solo estamos viendo quiénes son los objetos del arrepentimiento. Hasta aquí vemos que hay casos de hombres adultos que se vuelven a Dios y su vida cambia totalmente. De una posición en torno a Dios a una posición, una posición en contra de Dios a una posición en torno a Dios. Vamos a ver, y no tenemos ni que leer, y es el ejemplo que quizás algunos se recordaron cuando pregunté ahorita, es el ejemplo de Saulo, ¿verdad? Saulo, bueno, pues es tan claro el ejemplo suyo que él mismo lo tomó de ejemplo cuando tenía que testificar
a favor suyo, a favor de lo que él enseñaba y predicaba. El asunto es que él era alguien que perseguía a la iglesia. Y después que el Señor se le aparece, él se vuelve a Dios y se vuelve, a partir de ese momento, el que más bien le hizo a la iglesia. Y cómo sirvió fielmente desde entonces al mismo Dios que perseguía antes. Y el otro ejemplo que les traemos es el del carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo, que nosotros sabemos la historia también en torno a Pablo y Bernabé encarcelados y cómo allí estaba lo que ocurrió aquella noche en Filipo, etcétera. Y después de Pablo decirle que no se hiciera ningún daño, que este hombre se iba a matar, entonces dice en el verso 29 y 30 del capítulo 16 de los Hechos, dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, no de Bernabé, y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, aunque nosotros no sabemos nada de la vida de este hombre después, nosotros podemos pensar con toda seguridad si esto se escribió, se plasmó en las escrituras, es porque este hombre era un hombre conocido como creyente después, muy probablemente. Y este carcelero que se dedicaba lo más probable a maltratar mucho a los presos, o no se sabe nada de la vida antes, pero lo que sí podemos decir es que este hombre se humilló ante Dios, tembló y se postró a los pies de quien él podía entender era alguien enviado por Dios, y les preguntó la pregunta más importante del mundo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él se reconocía muerto en sus delitos y pecados, se conocía digno de la ira de Dios, y pidió y clamó por ser salvo de esa ira. Indudablemente nosotros aquí vemos actos presenciales, físicos, claros de percibir y de palpar, de arrepentimiento. Y a eso es lo que se están refiriendo los autores de la confesión. Ahora, el dilema de este párrafo es: ¿solamente se da el arrepentimiento a los convertidos en la madurez? Ese es el dilema. Porque como los autores de la confesión dicen que el arrepentimiento es dado a los que se convierten siendo adultos, la pregunta sería: ¿solamente se da el arrepentimiento a los convertidos siendo adultos, a los convertidos en la madurez? Y nosotros tenemos que responder a la anterior pregunta en varios incisos. Y esto no está en las diapositivas, así que no tienen que buscar ahí. Solo necesito que me atiendan aquí los que están viendo, en este caso, el video. O están aquí, ¿no? La respuesta que da la confesión a el arrepentimiento solo dado a los que se convierten siendo adultos. La confesión de fe, nosotros podemos decir que este párrafo aparentemente enseña que solo a los adultos se les da el arrepentimiento. Si te conviertes de 10 años, ¿qué pasa contigo? ¿No se te da arrepentimiento? No te arrepientes, una persona que se convierte con 10 años no se tiene que arrepentir y creer. Bueno, lo que están diciendo los autores en este párrafo nos da a pensar como si no necesitaran arrepentirse los muchachos de 10 años o las personas que se convierten con 10 años. No, lo que están diciendo ellos no es eso, porque en el párrafo 2 y en el párrafo 4 ellos se enseñan en el mismo capítulo que todos los que son regenerados, todos que son llamados eficazmente, tienen que arrepentirse y creer. Ahora, lo que están diciendo ellos aquí es que es visible, es palpable, es mucho más evidente, gracias, que el arrepentimiento en aquellos que tuvieron una vida pecaminosa constante, una vida pecaminosa que era visiblemente en contra de Dios, en contra de la ley, etcétera. Entonces, si en los párrafos
2 y 4 se enseña que todos deben arrepentirse. Ellos no están diciendo aquí que los niños no tienen que arrepentirse. Ellos lo que están diciendo es que es más visible el arrepentimiento en aquellos que son adultos. La confesión hace esa distinción por el deseo de distinguir entre el arrepentimiento como experiencia crítica del arrepentimiento como una gracia ordinaria. El arrepentimiento como una experiencia crítica, como la que vemos en los casos del adulto, hay una diferencia entre el arrepentimiento como una gracia ordinaria, una gracia que todos deben tener y todos deben, o como una gracia ordinaria en el sentido de que hay muchos que se arrepienten, pero no para vida y salvación. Y también en el sentido que todos los creyentes se caracterizan por la gracia ordinaria, todos los creyentes se caracterizan por la gracia del arrepentimiento, pero no todos los creyentes conocen o necesitan conocer el arrepentimiento como una experiencia crítica. Fíjense, cuando hablo de gracia ordinaria no me refiero a que todo ser humano se arrepiente, pero no una gracia común. A ver, no es el mismo término. Cuando estoy hablando de gracia ordinaria, estoy hablando de que puedes tener la gracia del arrepentimiento, por supuesto, para si eres creyente verdadero, si eres un verdadero cristiano, tú debes haberte arrepentido y debes vivir arrepintiéndote de tus pecados. Y debes haber creído y debes vivir creyendo en Cristo para salvación. ¿Ya? Pero puede ser que la experiencia de arrepentimiento inicial tuya como creyente no haya sido escandalosa, crítica, palpable, visible, evidente. Y ellos están diciendo que no necesariamente tiene que haber esa experiencia crítica, visible, palpable en todos los creyentes por igual. Los autores de la confesión están diciendo, con esta declaración del primer párrafo, podemos decir, parafrasearlo de esta manera: aunque insistimos enfáticamente en la conversión personal, pudieran estar diciendo ellos, entendemos que la experiencia de un niño criado en un hogar cristiano puede ser muy diferente de la de uno que es convertido sin el beneficio de una crianza cristiana de niño. Y por supuesto, no todos los niños cristianos, todos los niños criados en un hogar de creyentes tienen las mismas experiencias, a lo mejor, o tienen la misma educación. A lo mejor tienen una viva experiencia de conversión, pues andaban en sus pecados, pero puede ser que de niño tuvieron cierto temor infundido por sus padres a Dios y así alejado de muchos pecados, y luego que se convierten, luego pasan de ser muertos en sus delitos y pecados a vivos en Cristo. Sin embargo, no tuvieron una conversión palpable, visible, porque siempre estuvieron conduciéndose por un temor que les infundían sus padres a Dios y no practicaron quizás muchos pecados escandalosos. ¿Entienden? Bien. Las aplicaciones prácticas de esto que acabamos de mencionar y de este dilema son varias y son importantes. Algunos autores sugieren que debemos hacer mención de ella y por eso las voy a hacer. En primer lugar, no debemos dudar de nuestra salvación meramente porque carezcamos de una experiencia crítica como la de un respetable hermano o hermana que haya tenido una conversión de esta bien palpable, bien distinguida, bien poderosa quizás. Pero hay hermanos verdaderos creyentes que no tuvieron ese tipo de conversión, de ser perseguidor de la iglesia a ser ahora el mayor predicador. No tuvieron ese tipo de conversión como Saulo, y son verdaderos cristianos. También no debemos demandar entonces de otros en cierto tipo de experiencia de conversión como marca necesaria de la verdadera gracia. O sea, si muchos hemos tenido esa verdadera conversión porque nos hemos convertido, o verdadero arrepentimiento, o marcado arrepentimiento, porque nos convertimos siendo adultos, no debemos exigir esto a todo el que cree, a todo el que dice ser cristiano
no podemos exigirle que haya tenido una experiencia visible de arrepentimiento, de la vida pasada a la vida nueva. Y también no un terremoto emocional o cambios radicales y externos en nuestro estilo de vida. No debemos exigirlo también en el momento exacto, quizás del nuevo nacimiento. Muchos pueden decir, yo nací este día porque mira, este día me pasó esto y esto. Bueno, todas estas cosas pueden acompañar la conversión, pero ninguna de ellas son marcas necesarias del verdadero arrepentimiento. ¿Ya? No todas ellas son marcas necesarias. Nosotros, de verdadero arrepentimiento, nosotros encontramos, como por ejemplo, en los discípulos que son llamados por el Señor, nosotros encontramos a uno que fue levantado del banco de los publicanos, ¿verdad? Y este era un gran pecador, porque era un publicano y luego siguió a Jesús. Era un ladrón y luego siguió a Jesús. Pero otros fueron sacados del mar, de tirar redes, de pescar. Y otro fue sacado de ser un verdadero israelita adorando a Dios, como Natanael. O sea, no todos fueron sacados del mismo mundo o de la misma condición. Y quizás no todos, y podemos decir con toda seguridad, no quizás, que no todos tuvieron una experiencia de arrepentimiento crítica, visible, palpable. Aunque sí todos tuvieron que arrepentirse de sus pecados para vida y salvación. Y eso es lo que nos dice el párrafo 2. El párrafo 2 nos dice lo siguiente, o sea, nos habla de que los creyentes en general también son receptores del arrepentimiento. Ese es el tema del párrafo 2. Y nos dice así, si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones, Dios en el pacto de gracia ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Fíjense cómo se nos dice que todos los creyentes, Dios ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Todos los creyentes, niños, adultos, todos. Ahora, fíjense cómo los autores primero nos dicen que todos los creyentes pecan, incluso ya siendo creyentes, ya siendo cristianos. Una vez escuché de un teólogo, o leí o escuché de un teólogo decir que el arrepentimiento no es un palacio que se visita una vez cuando tú te convertiste, sino que es una casa donde vivimos diariamente. El arrepentimiento para vida, así como la fe salvadora, debe estar presente siempre en los cristianos. Debe estar siempre presente en aquellos que son llamados eficazmente. Y aquí se nos habla un poco de esa gracia que estuvo por primera vez, pero que vino por primera vez para siempre quedar en nosotros. Y esa gracia siempre va a estar presente en todos los creyentes. Fíjense que aquí lo que nos habla el párrafo nos da la idea que es como aquellos creyentes que ya son creyentes, que ya se arrepintieron una vez, pero que caen en pecado y son restaurados nuevamente a la comunión con Dios por medio de ese arrepentimiento para vida que está en ellos, que es una gracia otorgada a ellos. Los autores nos dicen, si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y ustedes saben, están citando un texto de las Escrituras, y texto de las Escrituras que vamos a ver a continuación. Como por ejemplo, estos tres textos que les traemos nos dicen claramente que todos los seres humanos pecan, ¿verdad? Los más santos, los más piadosos incluso. Dice el verso 133, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podrá mantenerse delante de Dios? Diciendo, yo no tengo pecado. ¿Quién podrá hacerlo?
Dice Salmo 143:2, y no entres en juicio con tu siervo. El siervo está hablando con su Señor, con Dios, y le dice, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Si tú me juzgares, yo voy a terminar siendo pecador. Voy a terminar siendo quien incumple la ley, y tú el justo. Yo el injusto y tú el injusto. No entres en juicio con tu siervo. Le dice, y Eclesiastés capítulo 7, verso 20, que es el texto que citan palabra por palabra en el párrafo de la confesión, que dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así dicen los autores de la confesión, porque no hay nadie que haga el bien y nunca peque. Y así podemos decirlo nosotros con toda seguridad, no hay nadie en el mundo que haga el bien y nunca peque. Incluso ningún verdadero creyente, ningún verdadero santificado, justificado puede decir eso. Y siguen diciendo los autores de la confesión, porque los mejores hombres pueden caer en grandes pecados. Y nosotros tenemos muchos ejemplos de esto en la Escritura. De hecho, tenemos varios ejemplos, no tenemos que decir muchos, aunque si buscamos quizá encontramos muchos. Pero nosotros podemos decir con toda seguridad que los ejemplos que se nos dan en la Escritura es para demostrarnos esto. Porque se nos da el ejemplo de David. ¿Y quién puede decir, yo soy más piadoso que David? Cuando Dios mismo habla de David, como quizás no habla de ningún otro, diciendo que era un hombre conforme a su corazón, que habla de sus virtudes. En las Escrituras se habla de sus virtudes de tal manera que uno se queda boquiabierto. Uno dice, bueno, qué gran piedad la de este hombre, cuánta devoción, cuánta fidelidad a Dios, cuánto amor hacia Dios. Y sin embargo nosotros sabemos y no tenemos ni que traer el texto, por eso no lo pongo aquí, la historia de David con Betsabé y con Urías, Eteo, etcétera. Cuánta maldad también se vio en este hombre, siendo ya un hombre regenerado. Pedro, lo mismo, un hombre piadoso, sin embargo cayó en gran pecado, hasta maldecir a Dios. No solo negó al Señor, sino que maldijo. Dice la Escritura que maldijo. Entonces, nosotros si tenemos estos ejemplos, ¿quién podrá decir que algún hombre piadoso, por piadoso que sea, no puede pecar? Cualquiera puede pecar. Y nosotros tenemos que decir en tercer lugar que por esto Dios les concede arrepentimiento a los creyentes, y este ya fue garantizado en el pacto de gracia. Los autores de la confesión nos lo dicen así, que en el pacto de gracia fue garantizado ese arrepentimiento para los creyentes. Y esa declaración la vemos así, de manera tenue, aunque podamos buscar. Recuerde que los autores de la confesión solo nos dan algunos textos que demuestran esta verdad. No nos tienen que dar todos los textos que argumentan el hecho o cada verdad que ellos enseñan en la confesión, sino que solo citando algunos textos nos recuerdan lo que dice Jeremías 32:40, que dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Hermanos, recordemos los que están. ¿Cuántas personas están incluidas en ese ellos? Y pondré temor en el corazón de ellos. ¿Quiénes son esos ellos? ¿Quiénes son los que están ahí? Bien, nosotros sabemos, ahí están los escogidos. Disculpen, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, los escogidos. En el pacto concebido, comenzado en la eternidad y concertado en el tiempo y llevado a cabo en el tiempo, concluido con la obra perfecta de Cristo. En ese pacto se estipuló darles temor en el corazón a todos los que eran beneficiarios o son beneficiarios de ese pacto. Todos esos van a contar con temor en el corazón.
O sea, van a volverse a Dios porque van a tener temor de Dios. Ellos no se van a apartar de Él, porque Dios les ha concedido temor en el corazón. En el pacto, Dios les concedió temor en sus corazones. Miren, recordemos las palabras que Jesús le dijo a Pedro antes de que Pedro lo negara. Habiendo recordado ahorita el ejemplo de Pedro traicionando al Señor, en Lucas 22, que nos narra lo que sucedió antes de que esto sucediera, le dijo el Señor a Simón: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué bueno que nosotros en el pacto eterno tenemos la dicha de que en el pacto se nos dio arrepentimiento para vida, temor de Dios para no volver, para no huir de Dios, para no negar a Dios, para no separarnos de Dios. Y tenemos al mismo Señor intercediendo por nosotros para que la fe en nosotros no falte, para que nosotros nos volvamos a Dios. ¿Cuántas cosas están garantizadas, fueron garantizadas en el pacto de gracia, del cual todos los que verdaderamente creemos somos beneficiarios? Todos los que verdaderamente creemos en Jesús también somos beneficiarios del arrepentimiento para vida. Se nos provee, miren, haciendo mención por arribita nada más, se nos provee de un mediador y salvador excelente, y más que esto, de un mediador perfecto. Se nos provee, este mediador es maestro, es quien nos enseña, es nuestro rey, es nuestro sumo sacerdote de todos los beneficiarios, y por demás es también hasta la ofrenda misma. La ofrenda misma del pecado de todos los que estamos en él, en ese pacto, y somos beneficiarios de ese pacto. Pero además se nos concede perdón en ese pacto, se nos concede aceptación en la familia de Dios en ese pacto, se nos concede el Espíritu de Dios. Recuerden que les daré mi Espíritu para obrar en nosotros, por medio de la palabra. Se nos concede la fe, se nos concede el arrepentimiento que necesitamos para ser salvos de la ira y gozar de perfecta comunión por la eternidad con el Dios Santo. Sea Dios bendito por los siglos de los siglos. Padre, tu nombre sea exaltado. Tú, Señor, nos has dado tanto. En el pacto de gracia se ha dado tanto para nosotros. Sea tu nombre bendito. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias te damos, te podemos dar siempre todo lo que tenemos la dicha de tener la gracia de la fe, del arrepentimiento y todas las dichas que a este acompañan. A ti sea la gloria por los siglos, Señor. Amén.